Buenos días a todos, bienvenidos el día de hoy a este segundo Facebook Live del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Mi nombre es Esperanza Rodríguez, presidente 2020-2022. Les doy un cordial saludo en nombre de todo el Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Hoy con un invitado maravilloso y con un tema que sé y que sabemos genera mucha controversia y muchos interrogantes en nuestra comunidad profesional, y es así como a partir de las diferentes inquietudes que hemos recibido, hemos trabajado conjuntamente para poder promover este segundo espacio de encuentro. Enfermedad laboral en terapeutas ocupacionales. Un tema que para muchos puede ser desconocido, que para quienes laboramos en el área de seguridad y salud en el trabajo puede resultar un poco más cercano, pero que en el marco actual de lo que vivimos como pandemia mundial y pandemia en Colombia, nos deja muchos interrogantes de cómo se puede estar viendo afectada la comunidad laboral. Hoy nuestro invitado, el doctor Cristian Alonso Ramírez, ante todo un gran amigo, un gran compañero, médico con diferentes especialidades, magíster en educación, consultor internacional en todo el tema de calificación de pérdida de capacidad laboral y pues bueno, profesor en estos momentos del diplomado de pérdida de capacidad laboral o ocupacional en la Universidad Nacional, que ustedes saben se adelanta constantemente desde estos espacios. No siendo más, quiero darle la bienvenida a Cristian, ¿quién mejor que él mismo para presentarse y para contarnos de este tema? A todos simplemente les doy las gracias por estar acá y pues bueno, los invitamos a que nos sigan por favor por nuestras redes sociales. Este evento va a ser grabado y va a ser subido posteriormente a nuestro canal de YouTube. Por eso les pedimos a todos seguirnos por Facebook, por Instagram, por Twitter y por nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse a cada uno de estos medios. Necesitamos hacer más grande nuestra comunidad profesional. No siendo más, le doy la palabra al doctor Cristian Alonso y en nombre del Consejo Directivo Nacional y en nombre de toda la comunidad que hoy está reunida, le damos las gracias por haber sacado este espacio de esa agenda que yo sé que vive tan ocupada, pero que lo hizo con mucho amor y con mucho cariño, además porque es un hombre que trabaja con muchos terapeutas ocupacionales y conoce muy bien lo que nosotros hacemos. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Esperanza, por esta invitación y por la posibilidad de hablarle a tantas personas, uno, pero dos, sobre todo, poder acercarnos en este tema que genera muchas inquietudes, pero no solamente las genera por lo técnico, sino porque también hay una serie de temas complicados allí. Y uno de esos temas complejos que debemos comenzar a mirar es el de enfermedad laboral. Sí, bien lo decía Esperanza, mi experiencia básicamente es en calificación, mi subespecialidad es en calificación de pérdida de la capacidad laboral y origen. Pero desde allí vamos a comenzar a tomarlo desde las diferentes posiciones que podemos tener allí. Les he preparado unas diapositivas que me van a permitir profundizar en el tema y podemos comenzar a presentarlas en este momento para poder acoger este tema. El primer punto es, y casi siempre arrancamos por allí, es si estamos frente a una enfermedad laboral o no. Entonces, ese punto, eh, ese punto es súper clave. Entonces, vamos a compartir la pantalla en este momento para que puedan ver las diapositivas. Y como lo decía Esperanza, lo más importante es que en este momento yo tengo una serie de compañeros, tanto de trabajo como de vida, con los cuales trabajo en los temas de terapia ocupacional para calificación, compartimos en ARL,
y compartimos en varios ámbitos, en el ámbito de la universidad, en la investigación. Bueno, pero para dejar de echar carreta y entrar al tema, y así ustedes puedan comenzar a tener sus preguntas, vamos a arrancar por acá. Entonces, la idea es la enfermedad laboral por coronavirus en terapeutas ocupacionales y cómo esto los afecta dentro de su vida diaria. Muy bien, hay que hacer un análisis profundo. Y parte de lo que estábamos hablando precisamente ayer con el grupo del externado en investigación es cómo ha cambiado de manera fuerte nuestras vidas la llegada de esta nueva patología y de este virus, el SARS-CoV-2 y el COVID-19 como su enfermedad. Y no puede ser con esta imagen tan antigua, pero sí me deja mirar ya no esa medicina antigua que estamos viendo ahí, que nos ejemplifica muy bien Serré, que es un humorista francés, y este es parte de su libro que se llama Humor Negro en Hombres de Blanco, sino que uno debería preguntarse varias cosas. Lo primero es, ¿qué está pasando con el personal de salud, incluidos las terapeutas ocupacionales, con todo el personal de salud, incluidas ellas? Dos, ¿en qué ámbitos, en qué momentos del quehacer se genera la posibilidad de la contaminación por COVID? Y aquí hay varios momentos en que ustedes están viendo aerosolización y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero adicionalmente a esto, ¿cómo es el estudio de la enfermedad laboral en estos momentos? Y hay dos momentos que vamos a tocar, la investigación y la calificación. Entonces, lo primero es localizarnos en el tiempo, en dónde estamos. Entonces recuerden que más o menos en Wuhan, en China, en la provincia de Hubei, en diciembre del 2019, se identificó por primera vez este virus y sus consecuencias, es decir, el COVID-19. Llegó a más de 100 territorios y el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud lo declaró como pandemia. En este momento estamos en la fase de mitigación. Es un nombre un poco engañoso porque mitigación significaría que estamos disminuyendo, digamos, paliando la enfermedad. Sin embargo, lo cierto es que en este momento estamos en esta fase donde ustedes ven que podríamos estar en cualquier parte de estas donde sigue subiendo el pico epidemiológico y esperamos o que hayan más o que lleguemos a una meseta donde se estabilice y luego ya comience a bajar. En esta fase de mitigación estamos y allí es donde más contaminación se va a dar debido a que estamos tranquilos, llevamos 90 y pico de días de confinamiento y eso ha hecho que se relaje un poquito la gente, lo cual va a hacer que también se genere mayores niveles de contaminación. Entonces, teniendo esto como marco, arranquemos ya sobre cuál es el quehacer de las terapeutas ocupacionales y los terapeutas ocupacionales en general y cómo se puede generar la enfermedad laboral. Muy bien. Entonces, arranquemos por unas definiciones que son claves cuando uno mira enfermedad laboral. Lo primero que tienes que saber es que existe una causa, y a eso lo vamos a llamar el factor de riesgo o el peligro. Eso, digamos que técnicamente lo podemos denominar así. Y el factor de riesgo o peligro pertenece al riesgo biológico y es un virus ARN, que es el SARS-CoV-2. Este genera un efecto mediante un nexo causal y estoy ya comenzando a utilizar las palabras que se necesitan en los dos ámbitos donde nos vamos a desempeñar. Y genera un efecto. Y ese efecto puede ser o un accidente de trabajo que podría darse en el ámbito hospitalario al entrar en contacto con tejidos o sustancias del paciente de manera accidental, es decir, por punción, por corte. Una enfermedad laboral, que sería aquellas que transmitimos vía oral, y vamos a mirar cómo la enfermedad laboral tiene por lo menos 3 expresiones, y la enfermedad común, y esta enfermedad común es la que podemos adquirir en cualquier otro ámbito que no sea del trabajo. Muy bien, ¿y cuál es la enfermedad que vamos a adquirir? El COVID-19. No obstante, y quiero llamarlos a la reflexión, no es la única enfermedad que se va a generar como efecto de la pandemia. Como efecto de la pandemia tendremos que entrar a observar, por ejemplo, qué pasa en la salud mental de las personas y cómo esto va a ser contemplado en términos de calificación. Ya vamos a mirar. Entonces, tenemos el COVID-19, como les digo, no lo único que va a suceder, que por su acrónimo en inglés es Coronavirus Disease,
y luego viene el año, el 2019. Por eso se llama COVID-19. De ahí viene ese nombre de COVID-19. Entonces, ¿qué procesos se van a comenzar a realizar en orden a calificar, en orden a manejar la enfermedad? Entonces vamos a tener dos procesos. El primero, el de investigación de la enfermedad laboral como tal, y el segundo, el de calificación. Entonces vamos a ver qué diferencias hay entre ellos dos y cómo nos afectan en nuestro ámbito de trabajo y en el de día a día como terapeutas ocupacionales, como personal de salud. Entonces, lo primero es diferenciar qué se hace en cada uno. Yo califico una presunta enfermedad laboral. Por ende, dentro del proceso, lo primero que debemos hacer es calificar. Allí, en esta calificación, estamos viendo una presunta enfermedad laboral, es decir, se supone que hay una enfermedad laboral y esa parte es supremamente clave en la calificación. Entonces, clave, calificamos algo que suponemos es enfermedad laboral. Y lo segundo, hacemos investigación ya de las enfermedades laborales directas y de las enfermedades laborales no incluidas en el listado. Vamos a ver cuáles nos aplican en el ámbito de la terapia ocupacional. Muy bien. ¿Para qué me sirve calificar? Para identificar y, y designar quién es la causa preponderante y darle efectos jurídicos en la cobertura. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que se le califica una enfermedad laboral tiene una cobertura. Bien sea si se dijo que era una enfermedad de tipo común, es decir, no había sido adquirida en su trabajo, será del ámbito de las EPS y de las fondos de pensiones, de las administradoras de fondos de pensiones, la cobertura del mismo. En tanto que si lo designamos como enfermedad laboral o como accidente de trabajo, será será cubierto por la ARL o por la administradora de riesgos laborales. Muy bien, una vez tenemos identificada esa enfermedad como laboral, debo proceder a identificar y encontrar las causas que llegaron a generar esta enfermedad para intervenirlas y promover factores protectores. Entonces, fíjense cómo el primero es o tiene unos efectos en la seguridad social del individuo. Es decir, depende de lo que yo haga y depende de dónde me contaminé, porque de eso depende y vamos a mirar qué otros elementos, yo voy a comenzar a asignar unas responsabilidades. Hay una cosa muy importante y es que en el en tanto no se sepa si es común o laboral, es común. O sea, por default es común. Debo calificarlo o quedará calificado de origen común si no hice el proceso de calificación. Y mientras hago el proceso de calificación será común mientras una de las instancias u oportunidades no se pronuncien sobre él. Y vamos a mirar cómo es este proceso de las dos en paralelo. Entonces recuerden que investigar es para encontrar las causas y para intervenirlas y para buscar factores protectores. Tiene unos aspectos supremamente importantes para el manejo de estas enfermedades a nivel de la seguridad social. Miremos los ámbitos de desempeño profesional donde podemos encontrar terapeutas ocupacionales. Entonces, en primera instancia, hay un ámbito de tipo domiciliario. Muchas de las terapeutas ocupacionales trabajan en casas donde van a prestar servicios de terapia ocupacional. En estos servicios de terapia ocupacional hay manejo de pacientes en casa. Hay, por ejemplo, también ámbitos no hospitalarios, no necesariamente hospitalarios, donde se está prestando el servicio de terapia ocupacional. Entonces, es clarísimo que para, por ejemplo, en hospedajes del tipo manejo de hoteles, hay algunos hoteles que han prestado sus instalaciones para poder atender a estos trabajadores que tienen cuadros no tan floridos. Entonces, en ese orden de ideas, las personas hacen atención allí. Eso es clave, los terapeutas ocupacionales. Entonces, allí se puede producir contaminación y sería de origen profesional. También en el ámbito educativo, digamos que tiene una connotación distinta, porque podrían contaminarse o bien con sus compañeros o bien con las personas a las que hacen el manejo educativo, caso en el cual yo tendría que entrar a demostrar el origen de esa contaminación, pero ya les voy a explicar esto un poquito más. Otro punto clave es el ámbito empresarial y allí están directamente
trabajando trabajando con personas que están dentro de esta área y que son objeto del trabajo que ellos desarrollan. Por ejemplo, análisis ocupacionales, estudios de puesto de trabajo, muchas actividades que realiza el terapeuta ocupacional dentro de la empresa. Se encargan de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Igual pasa con el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, donde, por ejemplo, se generan análisis ocupacionales. Están en el bienestar social también, pero también se desempeñan en empresas como las ARLs, las EPS y prestadores de servicios de calificación. Tengo que remarcar que en esta área es donde más momentos y puntos he pasado con los terapeutas ocupacionales para el tema de calificación y también obviamente para el análisis de casos en los temas de rehabilitación. Pero este no es el único ámbito donde hay terapeutas ocupacionales. También podemos encontrarlos en los momentos de rehabilitación, en hospitales, en unidades de cuidado intensivo. Y allí es clave mirar cuál es la labor que desempeñan, porque desafortunadamente, cuando Esperanza me comentaba esto y para otras conferencias que ha dedicado para el sector salud, hemos encontrado que las terapeutas ocupacionales no están catalogadas dentro de alto riesgo, sino como mediano riesgo en las áreas de atención en salud. Sin embargo, si están en unidad de cuidado intensivo, la posibilidad de aerosolización de las partículas del virus por el ámbito o por el aparato respiratorio del paciente hacia el trabajador se puede dar y por ende serían de alto riesgo y no de bajo riesgo. Y eso tiene implicaciones inclusive en el tipo de elementos de protección personal que se le suministran a la persona. Muy bien. Yo sé que nos sentimos un poco perseguidos por el virus y este es un poco el objetivo de esta imagen es, claro, estamos en todo lado y eso va a generar otra serie de patologías que voy a trabajar más adelante. Muy bien. ¿Qué nos aplica en términos de investigación? Y esto solamente lo dejo para que lo vean de manera parcial. Y es que en investigación está la ley 1562 del 2012, el decreto 2663, que es muy antiguo del año 1950, el decreto 1072 del 2015 y la resolución 312 de 2019, que para aquellos que trabajamos en el sector de la seguridad y salud en el trabajo es súper importante y que aplica para todos nuestros procesos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Allí queda claro que las enfermedades en la 1072, el artículo 22416, dice que los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con muerte y en general las enfermedades laborales, después lo dice, deben generarse investigación para determinar las causas del evento. Esto es parte de nuestro marco jurídico. Y la otra parte del marco jurídico tiene que ver con el mismo decreto, el 1072, pero en el numeral 22417, que habla del reporte. O sea, una vez yo he tenido una enfermedad laboral, mi primer paso antes de hacer la investigación es reportar las direcciones territoriales y oficinas especiales del Ministerio de Trabajo como que me han diagnosticado una enfermedad laboral y debo radicar una comunicación por parte de la empresa donde le digo a esta entidad, tengo diagnosticada una enfermedad laboral, que en este caso puede ser el COVID, y adicionalmente a eso, aquí está la carta con la cual me ha sido comunicada o por la EPS o por la ARL o por una junta que se calificó esta enfermedad como laboral. Muy bien. Adentrémonos ya en lo que tiene que ver con la enfermedad laboral. Entonces, la ley 1562 del 2012 definió qué es la enfermedad laboral. Y la enfermedad laboral es aquella que se contrae como fruto de la exposición a un factor de riesgo o peligro, ese es un error técnico del decreto, factor riesgo o peligro que es inherente a la actividad laboral, o sea que tiene que ver con la actividad que yo estoy realizando. En el caso de las terapeutas ocupacionales, cuando revisamos todos esos ámbitos de trabajo, y me disculpan si no están todos allí narrados, y hay otros ámbitos donde se desarrollan, por favor, cuando dejemos el tiempo para preguntas, me pueden preguntar esto para poder mirar cómo sería la expresión de esa enfermedad laboral. Pero cuando fruto de esa exposición en el ámbito laboral, o del medio en el que trabaja la persona, es decir, trabaja en un colegio, trabaja en el ámbito empresarial, allí se topa con otra persona que tiene el COVID y la contamina, también se puede generar enfermedad laboral. Entonces, el gobierno ha designado un listado de enfermedades laborales. Y eso fue lo primero que pasó en esta pandemia. Ya vamos a ver cuáles son los decretos en los cuales se generó el COVID como enfermedad laboral y qué implicaciones tiene dentro de este marco. Bueno,
También nos dijo que si no había una enfermedad dentro de la tabla de enfermedades, yo podía establecer esa relación causal para poder establecer que esa era una enfermedad laboral. Muy bien, investigar nos genera un plan de intervención de las causas, en tanto que calificar me define la cobertura y el reporte de esa enfermedad laboral, que eso es una consecuencia de este marco jurídico que habíamos mirado, y ese es el objetivo de las dos actividades que tenemos que desarrollar. ¿Quién califica y quién investiga? Porque es importante entender cómo se realiza este proceso. Entonces, en primera instancia, cuando una persona supone que tiene un COVID-19, o que tuvo un contacto epidemiológico, debe avisar. ¿Avisar a quién? A la EPS, a la ARL, para poder obtener la primera parte de la atención. Allí se va a generar en primera oportunidad una calificación, bien sea por quien lo haya recibido, que es esta primera oportunidad, y están al mismo nivel las EPS, las ARLs, los fondos de pensiones y las compañías de seguros. Posterior a ello, si no están en acuerdo, si ustedes como trabajadores o si la empresa o si estas instancias de la EPS y la ARL no están de acuerdo con la calificación emitida, se irán a la primera instancia, que es la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Si no estamos de acuerdo, frente a ellas caben los recursos normales de ley, el de apelación y el recurso de reposición, y se llevaría a la segunda instancia, que es la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, donde contra ellas no surtiría sin el recurso de súplica, porque allí termina la vía gubernativa. No obstante, no termina el camino en términos de calificación. Yo podría acceder a la justicia ordinaria laboral, donde podría pedir una revisión de esa calificación, pero para los efectos de cobertura ya tendría un doliente, que para ustedes en el ámbito de trabajo sería la parte clave, es decir, quién acoge sus actividades, quién les paga los medicamentos, quién le da la atención en salud, quién paga la unidad de cuidado intensivo, en fin. Y no queremos llegar a los otros ámbitos que, claro, se van a dar en aquellos que mueran. Pero el calificar me permitió habilitar esta vía que me califica y me da la posibilidad de que me digan que esto es una enfermedad laboral o que es una enfermedad común, y las consecuencias a nivel jurídico. Una vez se ha generado la enfermedad laboral, entramos a investigar. ¿Quién lo va a hacer? El médico de seguridad y salud de la empresa, el área de seguridad y salud de la empresa, higiene, ergonomía, psicología, en fin, en este caso, los que tengan que ver con este COVID-19 y obviamente el COPAS. Esta investigación, como les dije, tiene objetivos distintos, pero se surten en el proceso para ver dónde se generó esta enfermedad y cómo podemos hacer actividades de promoción y de prevención. Muy bien. De lo que acabamos de mirar, es decir, de la definición de enfermedad laboral y del ámbito jurídico, se definen tres tipos de enfermedades. Entonces quiero que los tengan aquí en mente. Tenemos tres elementos de la enfermedad. Uno, que es el diagnóstico de la enfermedad como tal. Entonces, cuando se ha hecho el diagnóstico, no importa quién lo haga, ya tenemos un diagnóstico nosológico. Y ahorita vamos a ver que el diagnóstico tiene 4 pilares. Y yo no puedo solamente pensar que se hace por las pruebas. Entonces, este diagnóstico, ya lo vamos a desglosar un poquito más en profundidad, es el primer elemento. Este diagnóstico se une mediante un nexo causal a el factor de riesgo ocupacional. El primer tipo de enfermedades, es decir, aquellas incluidas en el listado de enfermedades laborales, y ojo, el decreto 1477 en su artículo 3, sección 2, parte B, contiene hoy en día, gracias al decreto 676, y ya vamos a mirar otro decretico que es importante para nosotros, incluyó allí el COVID-19 como una enfermedad laboral. En este caso, yo solamente tendría que demostrar que la persona tiene su diagnóstico de la enfermedad apropiadamente realizado, o tiene un factor y tiene además de eso un factor de riesgo ocupacional o un peligro al cual se expuso, que en este caso es el SARS-CoV-2. En este orden de ideas, esta enfermedad, por estar en el listado, ya tiene estos dos elementos solamente demostrables. No debo demostrar nada más. Y vemos el segundo tipo de enfermedades, que son las enfermedades no incluidas en el listado. En estas yo tendré que demostrar no solamente el diagnóstico de la enfermedad, sino el factor de riesgo ocupacional o peligro y el nexo causal. No es el caso de las enfermedades laborales
de las que estamos hablando acá, como el COVID-19, pero sí existe otro tipo de enfermedad que estamos hablando, y es el de las enfermedades laborales directas, que voy a profundizar un poco más adelante. Y estas enfermedades laborales directas estaban incluidas en el artículo 3, sección 2, parte A. Esta es la diferencia, el uno es parte A y el otro es parte B, y a través del decreto 676, en el artículo primero, se incluyó al personal de salud como personas que podían tener enfermedades laborales directas. Pero, ¿cuál es la consecuencia de tener una enfermedad laboral directa? Básicamente, que solamente se debe mostrar el diagnóstico. Una persona del sector salud, y ya vamos a ver qué se entiende por sector salud, y aquí yo incluiría a las terapeutas ocupacionales que están en clínicas y hospitales, y de pronto alguna otra que tenga que ver con labores de salud, estará solamente con el diagnóstico, no necesita ni siquiera demostrar la exposición. Con el diagnóstico se vuelve una enfermedad laboral directa. Eso mismo pasa con la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis del minero del carbón y los mesoteliomas derivados del asbesto. Estas enfermedades, que hoy en día son 5, ya les voy a mostrar, están demostradas con enfermedades laborales directas, y la consecuencia es que con solo el diagnóstico ya quedaron como directas, y obviamente allí se deriva la atención por parte de la ARL. Eso no significa que posteriormente no se pueda hacer un proceso de calificación donde yo demuestre que no hubo el factor de riesgo, o que estaba apropiadamente protegido, o que tenía los elementos de protección personal y por ello no tenía, o simplemente nunca atendió pacientes de COVID. Eso lo puedo demostrar. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos encontrar en general? Y esto lo digo para reforzar lo anterior, que podemos encontrar en el ámbito de la calificación. O yo tengo una enfermedad laboral, o tengo una enfermedad laboral directa, o tengo una enfermedad común que se agrava por el trabajo. Entonces, el COVID podría ser también una enfermedad común que se agrava por el trabajo, que en general es de origen común. Podemos tener una enfermedad paraocupacional, que será la que sufran, por ejemplo, mis familiares, mi hijo, por fruto de esa exposición que yo tuve. Sufrí el COVID-19 y contaminé a mi familia en la casa. Eso es una enfermedad paraocupacional. O tuve una enfermedad común. Estas son las posibilidades diagnósticas frente al COVID-19. Miren acá, y esto era lo que les quería mostrar, cómo quedó modificado el decreto 1477 del 2015. Entonces, la parte A, que tenía ya este listado de enfermedades laborales directas, quedó con asbestosis, silicosis, neumoconiosis del minero del carbón, el mesotelioma maligno por exposición a asbesto y el COVID-19. Adicionalmente a eso, en la parte B se incluyó el COVID-19 para las otras patologías que, como les digo, ya tendremos que demostrar no solamente el factor de riesgo, sino también que la persona tiene un diagnóstico de enfermedad por COVID y que esta es enfermedad laboral. ¿Cuáles son los dos códigos diagnósticos que existen hoy en día? Y aquí hay una cosa bien interesante. Aunque yo tenga este diagnóstico en el futuro, es posible que en el pasado las personas que tuvieron COVID-19 no estén por este código, y lo detectamos en un trabajo que hicimos con otra entidad diciendo, oígame, ¿por qué no me aparecen estas enfermedades? Porque están codificadas de manera distinta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la codificación que se hizo. Hoy en día, el COVID-19 tiene el U071 y el U072. La diferencia básica es que tenemos en el COVID-19, las que están identificado el virus es el U071. Los que no tienen identificado el virus son el U072. ¿Y cómo es el tema legal? Entonces, son aquellos que son mencionados, como les había dicho, en la sección 2, parte A del decreto 1477. Y además de eso, les dije que me faltaba un decretico, es este, el decreto 1538 del 2020, que en su artículo 13 incluyó el COVID-19 como enfermedad laboral, como posible enfermedad laboral. Ya después viene la modificación que hace del artículo 1 del decreto 676 de mayo del 2020, que modifica, ahí sí, el artículo 4 del decreto 77, y que incluye a estos dos códigos como enfermedad laboral. Ojo, muy importante esto. En el inciso segundo dice que será considerado como una enfermedad laboral directa el COVID-19, con virus no identificado o virus identificado. Entonces, en la sección 2, parte A, anexo técnico. Y también es para estos trabajadores que están en el sector salud, incluyendo, ojo, y esto es clave porque sé que hay algunas dudas allí, ¿quién es trabajador del sector salud? Entonces está el personal administrativo,
Entonces, si hay personas administrativas de terapia ocupacional que desarrollan labores administrativas dentro de una IPS, como por ejemplo la directora del servicio, esta persona está incluida como trabajador del sector salud. Ahora, si está en teletrabajo, pues no, porque está ya en su trabajo y si no ha tenido que ir al ámbito hospitalario, pues no se entenderá como una persona que tenga una enfermedad laboral directa. Las personas del aseo, las personas de vigilancia, las personas de apoyo, que apoyen los servicios en las diferentes actividades, ojo, en la IPS, de prevención, diagnóstico y atención de la enfermedad. Y las terapeutas ocupacionales, claro que hacen diagnóstico de terapia ocupacional y hacen atención de la enfermedad. Por ende, son personal de salud, en mi leal saber y entender de la norma que les acabo de contar. Muy bien, analicemos. Entonces, el virus que tenemos aquí es un peligro biológico, es un virus dentro de la clasificación que hemos hecho de los peligros biológicos. ¿Listo? Y vamos a analizar este primer elemento diagnóstico. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos si este es o no es? Entonces, lo primero, primer herramienta, tanto de la investigación de la enfermedad laboral como de la calificación, la línea de tiempo, es la historia natural de la enfermedad. Esta historia natural de la enfermedad dice que hacia el día 1, una persona puede estar en contacto con el virus y allí generar la infección. Más o menos hacia el día 5 o 7 debe estar comenzando a presentar síntomas. ¿Cuáles? Hoy en día sabemos mucho más de cuáles son todos los síntomas que puede presentar una persona con COVID-19. Puede ser tos, fiebre, cansancio, que son, digamos, los capitales y los importantes. Eso no obsta para que presente congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolores de cabeza y cuadros intestinales. Sabemos, ya se han descrito varios cuadros, algunos son respiratorios y otros son gastrointestinales. Entonces los gastrointestinales van a tener diarrea, ambos tienen fatiga y obviamente el respiratorio va a generar disnea o dificultad respiratoria. Allí iniciaron los síntomas. Eso es cuando tenemos un cuadro sintomático. Sin embargo, el asintomático partió, tocó el virus, se infectó, pero hizo un cuadro asintomático. No sabemos muy bien cuáles son las consecuencias a nivel de la inmunidad y cómo esta se va a prolongar o no en el tiempo. Pero este cuadro seguiría por allá. Si seguimos el cuadro clásico de nuestra historia natural de la enfermedad, más o menos hacia el día 8 y hasta el día 10, cuando el caso va a ser grave, inicia hospitalización. Por eso es que han oído en los noticieros todo este bombo de que la persona entró apenas con tos, con gripa, no sé qué, y cuando ya se sintió un poquito mal, inclusive nuestros colegas en el ámbito hospitalario nos dicen, mire, entran y ya las placas están vueltas una nada. Esta placa clásica de un vidrio en esmeril en la transparencia pulmonar, ya se está viendo allí y de pronto muy rápido, y por eso aquí más o menos hacia el día 10, inician los requerimientos de unidad de cuidado intensivo si lo van a necesitar, que es una muy pequeña parte de la población. Ojalá ninguno de nuestros terapeutas, pero lo que me dice Esperanza es que ya tenemos casos reportados, uno de contaminación y parece que ya hay personas que han llegado hasta acá y hasta un desenlace fatal. Bueno, pero aquí comienza la unidad de cuidado intensivo y más o menos hacia, entre el día 15, 16, 14 están finalizando cuarentena cuando fue un contacto asintomático. Recuerden que después del día 21 se pueden encontrar pruebas, por ejemplo, de PCR, es decir, presencia de partes del virus que no son infectantes, o sea, que son virus no viables. Posteriormente, ya después del día 21 al día 28, estamos haciendo el término de la transmisión por parte de los asintomáticos. Entonces, por eso cuando una persona se presenta asintomática, estamos contando los 5 primeros días y los 14 días de cuarentena van a generar los 21 que necesitamos para que termine la transmisión de estos pacientes. Entonces, esta es nuestra línea de tiempo, nuestra historia natural de la enfermedad que nos ayuda a entender qué está pasando allí. ¿Cuáles son las pruebas para diagnóstico, pero también para calificación que debemos utilizar? Para nosotros hay pruebas ambientales y pruebas de biomarcadores. Las ambientales pues simplemente en este caso no funcionarán, pero sí nos sirven los biomarcadores. ¿Cuáles son los biomarcadores? Entonces, para quienes trabajan en el sector de seguridad y salud del trabajo, esto es fácil, pero para los que no, están en el ámbito de salud y no tienen un acercamiento a estos temas, voy a contarles de manera corta qué es un biomarcador. Un biomarcador es el que refleja la interacción entre el individuo, que llamamos sistema biológico, y el agente peligroso. Entonces, este puede ser físico-químico y claro, estamos hablando del viral, del biológico. Yo analizo los productos que se generan de la biotransformación de este contacto
de este agente peligroso que es el virus con el individuo. Entonces, cuando yo entro en contacto con él, se generan sustancias químicas, enzimas. Claro, ¿y cuál es importante? Las inmunoglobulinas G y M. Y adicionalmente a eso, como yo puedo detectar directamente el virus a través de la prueba de PCR, directamente detecto el virus como tal en el cuerpo del individuo. ¿Qué estoy demostrando allí? Que hay un biomarcador y que este está presente. Segundo, el BEI, el índice biológico de exposición, y BEI es por las siglas en inglés, Biological Exposure Index. Entonces, estos son los valores de referencia, es decir, contra los cuales yo tomo la el biomarcador y lo comparo. En este caso basta con que la prueba sea positiva para que en cualquiera de las que estamos hablando para poderlo mirar. Y existen varias pruebas. Clave en el diagnóstico. En el diagnóstico, no solamente ese diagnóstico se hace por los laboratorios. Ustedes están oyendo hoy en día que hay una serie de problemas gigantes y yo lo vivo en el día a día con mis empresas en las cuales hacemos asesoría. Y es que las pruebas no están llegando y depende de la ciudad del país. Uno, los precios están bastante altos. Voy a mencionarles más o menos algunos que he oído de estas pruebas, porque a veces nos toca de manera individual y me ha tocado decirle al trabajador, a la persona que me está consultando, venga, hagámoslo, así sea de parte suya para tratar de identificar el tema, porque cuando lo reportan se quedan esperando allí que la EPS o que la Secretaría de Salud o que las otras entidades hagan esta prueba. Pero recuerden que existen 4 pilares fundamentales en el tema del diagnóstico. El primero, el contexto epidemiológico. Y el contexto epidemiológico lo vamos a ver con el rastreo de contactos, por ejemplo, con algo que llamamos nosotros en seguridad de salud en el trabajo del mapa de riesgo, pero que aquí lo voy a modificar un poquito, y dónde se está generando el contacto. Segundo, tengo un cuadro clínico sugerente de infección de COVID-19. En ese orden de ideas es esto que estábamos hablando. Presentó tos, presentó fiebre, presentó congestión nasal, presentó adinamia, presentó astemia, es decir, estaba totalmente desganado. ¿Cómo presentó ese cuadro clínico? Y ese cuadro clínico puede ser sugerente de COVID-19. Ese es el segundo elemento de diagnóstico. El tercero es la confirmación de la infección por medio de la identificación del virus. Y tengo que decirles que en las últimas guías lo que sale es que en la prueba, el gol estándar es la PCR-RT. ¿Listo? Y por último, como último elemento, estamos hablando de las imágenes sugestivas en el TAC que me dicen que esta persona, por ejemplo, en el TAC y en los rayos X, está presentando una infección que es clásica de el virus, el SARS-CoV-2, cuando genera su cuadro respiratorio, que es una imagen de vidrio esmerilado, y que los neumólogos y el personal de medicina interna y que el médico tratante en la unidad de cuidado intensivo van a identificarlo como tal. Y allí se hacen otras pruebas en cuidado intensivo, pero ya les voy a mostrar de qué se trata. Entonces son 4 los elementos. O sea que yo hago diagnóstico bien para calificación o bien para investigación con esos 4 elementos, que son exhaustivos cada uno en su medio. Entonces vamos a entrar a mirar primero las pruebas. Entonces, hay pruebas que me detectan los ácidos nucleicos, es decir, el ARN del virus, del SARS-CoV-2. Esto lo hacen mediante varias técnicas, pero básicamente la RT-PCR, que fue desarrollada primero por Cormack en el 2020 en el Instituto de Biología de Charité en Berlín, Alemania, que después también se estandarizaron en Tailandia, Japón, China y Corea, y que finalmente también en Estados Unidos el CDC generó estas pruebas diciendo, mire, ya están estandarizadas y hoy en día, y esto es un logro importante de la humanidad, que rápidamente pudimos sacar pruebas para detectar el virus. Entonces, esta prueba RT-PCR es mi gol estándar, es la prueba importante para hacer seguimiento epidemiológico, para evaluar pacientes. Y se llama RT-PCR porque se llama PCR en tiempo real. Bueno, está basado en el uso de sondas fluorescentes que van a buscar el genoma del virus y se van a unir a él y lo van a identificar y lo van a mostrar. Tienen alta sensibilidad y alta especificidad, pero esa sensibilidad y especificidad depende del momento en que se tomen, de manera tal que si yo las tomo una vez, se comienzan las réplicas virales y hay estudios que hablan de 3, 4 días que ya comienza a haber réplicas virales, o sea que ya comienza a haber pequeños viriones. Yo puedo detectar esos viriones y hacer positiva la prueba. Sin embargo, esto es para
unos poquitos casos, o sea, para el menos del 2.5% de los casos. En general va a ser después del séptimo día y mucho más cuando se acerque al día 14. Después de eso ya se pueden, antes se pueden presentar falsos negativos y después también. Ojo, es clave el tiempo. Aquí algo que no han dicho y es porque es el facilismo que a veces tenemos, es que nosotros deberíamos generar estas pruebas en el momento adecuado. No, ya tuve contacto con el paciente, ya le hago la prueba y ya salió positiva. No, eso no va a ser así. Y lo voy a mostrar con la línea de tiempo de historia inmunológica. Entonces, la RT-PCR, primero clave, cuando en las empresas me preguntan, ¿y cómo sé si le hicieron una u otra? Fácil. El hisopado nasofaríngeo de la secreción es la que genera el RT-PCR. Es decir, yo cojo un hisopo, me voy por debajo, ojo, por debajo de el corneta inferior y llego al fondo, a la nasofaringe, y allí tomo la muestra. Una muestra tomada de la parte anterior de la nariz, de la parte superior de la fosa nasal, no sirve. Allí no hay virus, entonces no podremos tomar una muestra de manera adecuada. Y si el hisopo, perdón, también es muy corto, tampoco me va a servir para tomar la muestra, porque si es muy corto, no logra llegar hasta la parte posterior nasofaríngea. Entonces, recuerden, dijimos día 7, aquí está. Día 7 es un método confirmatorio. Aquí ya inició síntomas, más o menos 1 o 2 días de síntomas, ya es confirmatorio y me aparece positiva la RT-PCR. Y más o menos hacia el día 14, 15, 16, 17 ya comienza a ser menos sensible. Entonces, es el gold estándar, es la que utilizamos hoy en día. Importantísimo. Me hicieron una prueba, me salió positiva. Voy a esperar a los 21 días más o menos, o sea, en la historia de la enfermedad, y digo, me voy a hacer otra prueba para regresar al trabajo. Pues no, no es necesaria, porque se ha demostrado que aunque la prueba sea positiva, esas pruebas positivas son sobre réplicas virales no virales, son partes virales y son virus no activos, de manera tal que yo podré regresar al trabajo una vez haya finalizado la cuarentena y obviamente después de ver el cuadro, porque si el cuadro fue con requerimiento de UCI, recuerden que ese paciente va a tener un tiempo de rehabilitación y allí pues va a tener que su incapacidad y no va a poder regresar. Otro punto clave, antes de que se me olvide, y es el tema de la emisión de la incapacidad temporal. La incapacidad temporal es en Colombia emitida solamente por médicos tratantes y odontólogos tratantes. En este caso, como el caso va a ser tratado por el médico, su médico tratante puede emitir la incapacidad. El médico de la EPS o el médico de la ARL van a poder emitir la incapacidad. ¿Cuándo se le debe generar la incapacidad a un paciente? Si bien es cierto el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, y debo decir que tímidamente no dieron lineamientos de cuándo se emiten las incapacidades, la ley siempre nos va a orientar. Y es que el médico, cuando considere que el cuadro clínico, y de ahí la importancia del criterio de las personas, amerita que esté o generó una enfermedad y amerita una incapacidad, y la incapacidad tiene objetivos de aislamiento, como pasa también con la varicela y pasa con el COVID-19, para aislar y para que no contamine a los demás, yo debería generar esa incapacidad. Sin embargo, como les digo, no ha sido tan claro el gobierno en este ámbito. Entonces, tiene que ser claro y tienen que emitírseles las incapacidades a estos trabajadores. Además de eso, porque también la empresa no los puede tener trabajando. O sea, si usted está mal, si está con fiebre, si está con astenia, si está con adinamia, pues no puede trabajar y debe generársele la incapacidad. Y eso es algo que tenemos que tener claro los médicos. Uno no puede morirse del miedo por emitir una incapacidad. Uno tiene que saber de ley, tiene que saber de la norma y tiene que saber de su lex artis para poder aplicarla. Y debe dar las incapacidades cuando considere que son pertinentes y debe poder soportarlas. Muy bien. Igualmente pasa con otras pruebas. Entonces, hay pruebas que son de detección del virus como tal y hay pruebas que son de detección del anticuerpo, es decir, cómo en el cuerpo se manifestó esta infección y cómo reaccionó el cuerpo. Entonces, el cuerpo reacciona generando anticuerpos, el antígeno, el virus, o sea, lo que no es mío, lo que no es propio y lo que yo voy a atacar. Pero para poder atacarlo debo generar un anticuerpo. Ese anticuerpo es el IgM y el IgG. Él lo detecta y se pega a él y puede desarrollar toda la defensa. Clave esto. Entonces, cuando yo tengo una prueba de detección en sangre, la serológica se refiere a IgM y a IgG y detecta son los anticuerpos. Esta imagen creo que es súper clave para que entendamos el tema. Entonces, es un poco diferente a las anteriores porque aquí el inicio de síntomas está en el día 0, pero recuerden que esto debió haber iniciado 5 a 10 días antes. Ese es el momento de la infección. Aquí yo no voy a encontrar y no hay anticuerpos. Por ende, esa prueba no puede salir positiva
desde el momento del contacto ni en el inicio de síntomas. Más o menos hacia el día 5 se van a detectar anticuerpos. Y aquí vemos que en esta línea de tiempo que genera el ministerio, también más o menos hacia el día 8 o 9 va a haber presencia de anticuerpos. Entonces, primero hay el virus, luego yo produzco el anticuerpo y allí ya lo puedo detectar. El primer anticuerpo que se detecta es la IgM y la IgM se levanta más o menos hacia el día 5 después de la aparición de los síntomas. Estamos hablando del día más o menos 8, 9 y 10. Entonces, se levanta inicialmente y yo puedo detectar la IgM allí. Si yo tengo una IgM solita, estoy en la primera fase de la enfermedad con un PCR positivo. Si tengo, y esto pasa después del día 8 o 9, después del inicio de síntomas, comienza a elevarse la IgG. Es decir, que yo puedo tener presentes IgM e IgG en un momento determinado. Si las dos son positivas, significa que estoy en fase activa de la enfermedad, que estoy bien sintomático. Pero posteriormente, más o menos hacia el día 19 y 20, caen los títulos de IgM, pero se mantienen los de IgG, que van a ser los que me van a demostrar que yo tuve un contacto con el virus y que estoy en fase convaleciente. No se preocupen. Aquí está primero la fuente para que la puedan contactar, para que la puedan revisar, pero adicionalmente a eso tengo esta historia de la enfermedad donde me dice, miren, para volverlo a explicar, estas pruebas serológicas de IgM e IgG que están en más o menos en el día 8 o 9 ya positivas, se van a mantener positivas más o menos la IgM hasta el día 14 y la IgG un poco más de tiempo, pero ojo, ya después se vuelven menos sensibles porque el estado inmunológico puede cambiar. Muy bien. ¿Qué pasa en la unidad de cuidado intensivo? En la unidad de cuidado intensivo hay una serie de paneles moleculares que identifican de 18 a 22 patógenos, entre ellos el COVID-19. Los otros 18 o 22 son los diagnósticos diferenciales de la infección y se pueden tomar después del día 9 cuando ya tenemos un paciente en unidad de cuidado intensivo. Ya después del día 18 y 19 son menos sensibles, pero también son pruebas reina en términos de determinar que existe el virus circulante en esa persona y se utilizan para términos de calificación. Este cuadro creo que es clave porque nos da y nos orienta de cómo interpretar. Sin embargo, es clave que la prueba reina aquí es el PCR. Por eso cuando vemos PCR positivo, siempre estaremos frente a casos positivos. Miren cómo aquí lo positivo me genera casos positivos. Si está negativa la PCR, si no tiene resultados positivos en IgG ni en IgM, es negativo. Si es positivo para PCR, pero es negativo para IgG e IgM, es positivo en fase aguda, está levantando. Recuerden que es primero la presencia del virus y posterior la de los anticuerpos que nos defienden contra él. Entonces, tenemos positivo la RT-PCR, positivo a la IgM y negativa a la IgG. Es un caso de infección reciente. Recuerden que la primera que se levanta es la IgM, por eso estamos en esta fase. Entonces, aquí levantó la IgM, estamos frente a un caso positivo con infección reciente. ¿Qué pasa si la RT-PCR es positiva, pero la IgM es negativa y la IgG es positiva? Estamos frente a un caso positivo. Bien sea cuando los tres sean positivos o bien sea cuando la RT-PCR y la IgG sean positivas. Y obviamente que estaríamos frente a un caso de infecciones recientes cuando tenemos, si no tenemos RT-PCR, pero tenemos la IgM presente y o las dos positivas, la IgM y la IgG, o la IgM negativa, estamos frente a un caso probable positivo. Probable, ojo, ya ahí cambia la terminología porque nuestra prueba reina es la RT-PCR y tendremos una infección reciente. Si solamente tenemos las IgM, IgG, IgM y la IgM es la que está positiva y la IgM negativa y la IgG positiva, estamos frente a una infección resuelta, a un caso recuperado. Lo mismo pasa si tenemos una RT-PCR negativa, una IgM negativa, pero una IgG positiva. El caso está recuperado. Y esto nos ayuda no solamente en el proceso diagnóstico, sino también en el proceso de calificación de estas personas. ¿Quiénes deben hacer estas pruebas? ¿Quiénes están obligados a hacerlo? Entonces depende de la población. No me voy y se los dejo acá para que ustedes lo miren, para que vean cómo es la responsabilidad. Y esto es de un documento de salud, el GIPS-1, en el cual se está generando quién es la persona que debe generar o que debe tener estas pruebas. Entonces, son las entidades territoriales para esta serie de otras poblaciones. Obviamente que para las fuerzas militares, las entidades de salud que los atienden, y para nosotros, los trabajadores de salud, o bien es la EPS o bien es la ARL, dependiendo de cómo se presente. La enfermedad.
¿Existen otras patologías a tomar en cuenta? Claro, además del COVID-19. No caigamos en la trampa que solamente es el COVID-19. Y hay ya muchos temas sobre el impacto de la cuarentena en la salud mental de las personas. Por ende, podríamos pensar que esta es otra forma de generarlo. Aquí hay un estudio que se generó hace poco sobre el tema de quiénes somos particularmente más susceptibles de tener enfermedad mental por COVID-19. Entonces estarían las personas que han tenido contacto directo o indirecto con el virus, los profesionales de salud, incluyendo las terapeutas ocupacionales, quienes ya son vulnerables a estresores biológicos o psicosociales, o sea, ya son vulnerables, ya han tenido patologías como problemas de ansiedad o depresión, y las personas que siguen mucho las noticias y los medios. Si usted se ve el noticiero en la mañana, el del mediodía, el de la noche, y se repite en la noche de cualquiera de estos noticieros internacionales, pues simplemente esto lo va a estresar y le va a generar ansiedad. Bueno, estas son las fuentes de ansiedad y es la posibilidad, y lo estoy viviendo en las preguntas que nos están haciendo. Entonces, hablaba con Esperanza y me decía, muchos del personal de terapia ocupacional me dicen, y lo hemos visto en los noticieros, ¿quién me va a dar la mascarilla? ¿Quién me va a dar el N95? Bueno, eso es un estresor. El poder llevar esa patología al hogar también es un estresor. Y obviamente la incertidumbre de quién va a cubrir mi enfermedad, que es otro punto clave en esto. Pero la parte clave es que usted entienda cómo se califica y cómo se investiga la enfermedad para que sepa quién lo cubre. Muy bien, entonces, recuerden que hay otros efectos. Entonces, no solamente los psicosociales. Recuerden que los niños también pueden sufrir depresión y yo puedo tener allí una fuente de estrés, para estresarme a mí. Hay otro punto clave que quiero remarcar y es este, la mezcla de sustancias. Entonces, los colombianos somos dados a hacer nuestras propias fórmulas. Entonces, ya hay varios reportes de quemaduras por mezclas inadecuadas, donde mezclar cloro, lejía, amonio cuaternario, porque es que yo tengo que limpiar la superficie, puede generar desde explosiones hasta vapores corrosivos. El alcoholismo secundario, fruto de estar allí en confinación. Eso no sería una enfermedad laboral, pero sí sería una enfermedad derivada del COVID. Obviamente los conflictos que vamos a tener a nivel de familia durante la cuarentena y uno súper importante que lo estamos viviendo en el día a día y es la falta de sol y por ende de vitamina D que me afecta, por ejemplo, procesos y aumenta la depresión, el asma, la diabetes tipo 1 también me la acelera, o sea, es un factor agravante y también los procesos de cáncer, de influenza, mi densidad ósea y la osteoporosis. Muy bien, miremos finalmente el contexto epidemiológico. ¿Cómo se debería generar este contexto epidemiológico? Entonces, hay varias herramientas. Uno, los mapas de riesgo. Y en ellos yo tengo que mirar cómo hago mi salida de la casa a mi transporte público, llego a la empresa y me regreso. En estos puntos yo puedo tener varios tipos de contactos. Contactos con personas no infectadas, contactos de personas que no saben si están infectadas o no infectadas, y esta será la mayoría, y contacto con personas infectadas. Difícil de saber cuando estamos, por ejemplo, en el transporte, quién lo hace o no, por ende guarde sus mecanismos de protección. Y también cuando voy a ámbitos públicos, y ya hemos visto secciones del centro de varias ciudades que están generando gran cantidad de contaminación, o cuando voy al supermercado y regreso a mi casa y llevo y hago este contacto. Debo estudiarlo. Segundo, ¿en dónde vivo? Y esta es una gráfica del Instituto Nacional de Salud que muestra los ámbitos donde yo me desempeño, donde yo vivo, donde yo vivo mi vida, y entonces yo voy a tener, por ejemplo, mi casa y la clasifica como bajo, voy a las farmacias o estoy en mi vehículo, lo clasifica como medio, voy al banco y esto es alto, o estoy en un hospital y esto es muy alto. Clave que entiendan que también este mapa tiene un riesgo, entonces yo debo mirarlo allí. Y obviamente debo tener en cuenta cómo se genera el proceso de infección. Entonces recuerden que hacia el tercer día, si yo estoy con una persona infectada, él me va a transmitir el virus y este se lo va a transmitir al caso B y al caso C. Digamos que en general no es tan fácil, pero con base en esto uno se devuelve en el tiempo y mira qué está pasando con el proceso de infección. Obviamente, lo dejo allí para que lo miren, pero hay días que son más contaminantes que otros. Muy bien, puntos claves a considerar. Mis elementos de protección personal y cuáles fueron suministrados. Entonces, este es el listado de acuerdo con el IETS y la CIN, que se publicó en la página web del ministerio que está en la guía del COVID, en donde dice cuáles son los elementos de protección personal que debe tener cada persona en el ámbito que trabaje. ¿Dónde estarían las terapeutas ocupacionales? Si yo estoy atendiendo en una unidad de cuidado intensivo, debo
trabajar con este que mira las personas que se exponen a aerosoles. Entonces, respirador N95, visor o careta y gafas o gafas, bata de manga larga antifluido, guantes no estériles, vestido quirúrgico y opcional el gorro. Pero si no generan aerosoles, voy a tener unas variaciones. Les dejo esto allá para que lo puedan mirar. Pero la idea, ¿cuál es? Depende de dónde voy a estar yo. Si yo no estoy entrando a la habitación de un paciente con COVID, pues no voy a generar la necesidad de un N95. Puedo tener una mascarilla quirúrgica y se han ya determinado en el ámbito hospitalario cuáles deben ser. Mire su exposición, mire cómo debe ser y elija los elementos de protección personal adecuados y su empleador deberá darle aquellos que son los pertinentes. Si usted es personal de salud, en algunos casos la ARL también podrá suministrarse. Entonces, importante, ¿dónde se generan aerosoles? Si yo estoy haciendo una traqueostomía, una muestra respiratoria, si le estoy haciendo terapia respiratoria o terapia física o terapia ocupacional, hay generación de aerosoles y por ende, en esta nube se puede transmitir el SARS-CoV-2 para que me genere COVID-19. Las condiciones previas de salud. Importante, ¿cuáles son? Entonces, 1, generan vulnerabilidad y susceptibilidad para generar las consecuencias, que puede ser la afectación del COVID-19 o las otras afectaciones de las que estamos hablando. Entonces, hay una población que fue definida en la circular 030 del 8 de mayo, donde dice que son pacientes que tienen estas condiciones y las voy a rápidamente a contárselas. 1, los pacientes con enfermedad de células falciformes, con anemias, con talasemia, son personas que pueden sufrir peor el COVID-19. Y esto es para llamarle la atención. Si ustedes tienen estas condiciones, preferiblemente trabajo en casa. Los diabéticos tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. La hiperglicemia aumenta la gravedad de las infecciones virales y los estudios in vitro han visto que la influenza también puede promover la replicación viral de estos pacientes en presencia de hiperglicemia. Otra hipótesis son los EK1 y EK2, que es la enzima convertidora de angiotensina en el caso de la diabetes, porque son receptores de superficie celular para el SARS-CoV-2. La enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios aquí 2 y aquí 3, son generadores de desenlaces fatales en términos de COVID-19. El EPOC, clarísimo, porque el pulmón está tremendamente afectado y sus defensas están disminuidas y van a generar cuadros más severos de COVID. También las personas inmunosuprimidas, léase VIH o cualquier otra de las enfermedades, la paraparesia espástica del Pacífico y otras del sistema inmunitario que lo debilitan. La obesidad, y la obesidad básicamente porque es difícil el manejo de estas personas en las unidades clínicas. Las afecciones cardíacas graves, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad cardíaca congénita, las miocardiopatías, la hipertensión pulmonar, la hipertensión también por la EK2. Recuerden que allí también se va a ver y entonces, por ende, también va a haber la posibilidad de unirse el virus a esta enzima. La enfermedad hepática. ¿Sí? Y aquí les estoy dejando varias referencias para que lo puedan mirar. Y el embarazo, no porque tengan mayor riesgo de enfermarse, sino porque son poblaciones de riesgo. Ahora bien, las embarazadas también pueden tener partos pretérminos fruto del COVID-19. Muy bien. El asma, moderada y grave. Las afecciones neurológicas como la demencia y es más porque estas enfermedades también pueden ser atacadas por estos órganos blancos, pueden ser atacados por el virus. Y las personas que tienen antecedentes de cigarrillo. De hecho, ya hay una declaración de la OMS donde frente al consumo del tabaco están generando esta alerta frente a las personas que han tenido antecedentes o son fumadores como población de alto riesgo para el COVID-19. Sin embargo, la conclusión es esta. Aunque usted tenga cualquiera de estas patologías y sea más susceptible a tener un desenlace más complicado en términos de COVID-19, no es una condición de causa. Por ende, no es contemplable dentro del proceso de calificación como un generador de la enfermedad. ¿Qué hacer si sufren un evento en salud o un accidente de trabajo, una enfermedad laboral como profesionales de la salud, como terapeutas ocupacionales? Entonces recuerden, reportar el caso. Si es necesario, hacer el reporte de accidente de trabajo o el de enfermedad laboral. Si no, se van a direccionar al Instituto Nacional de Salud porque será un evento de origen común. ¿Cómo lo deben hacer? Depende de lo que su ARL, su EPS tenga. Teléfono, línea física, web, correo electrónico. Informen que están teniendo el proceso y su empleador también debe hacerlo. Si usted es trabajador independiente o si está en empresa.
Luego viene la fase de seguimiento y la de confirmación del diagnóstico, donde le deben hacer las pruebas de laboratorio, deben mirar su clínica, deben mirar la exposición en la parte epidemiológica y las imágenes diagnósticas, si fue un cuadro extensivo y amplio. Por otro lado, recuerden la calificación de origen que se debe dar posterior a ella y la generación, obviamente, de prestaciones asistenciales y económicas. Bueno, muy bien. Esas prestaciones, recuerden que son de todo ámbito, no solamente son las de promoción y prevención, las económicas y las asistenciales que deben ser prestadas o bien por la EPS o por la ARL. Muchas gracias, creo que estamos dentro del tiempo preciso para preguntas. ¿Hay preguntas en este momento? Muchas gracias. Perdonen la cantidad de información, pero creo que era clave para que ustedes entendieran por dónde estamos manejándolo. Jaime creo que está en el backstage y Esperanza. ¿Hay preguntas o lo dejé supremamente claro o quedaron muy confundidos? Espero que no haya sido mucha información. Realmente a mí me gusta dejar los temas muy claros para que la gente entienda de qué estamos hablando. Hola. Esperancita, ¿cómo Hola, vas? ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Un tema muy interesante, realmente muy interesante. Te cuento que tenemos muchas preguntas. Qué bueno. Entonces voy a tratar de mirar cómo podemos darle respuesta a todas. Entonces una pregunta nos dice, en un contrato por orden de prestación de servicios se olvidó registrar la afiliación, pero siguió pagando hasta que logró afiliarse. El sistema no le deja reportar la enfermedad laboral diagnosticada por COVID-19. La pregunta es, en materia de derechos, ¿a qué derechos tendría en este caso la persona? Pues mira, tiene derecho a todas las prestaciones porque quedó afiliado al final. Entonces, ¿qué va a pasar? En el sistema de seguridad social como tal no hay preexistencia. Luego, una vez entre, será cubierto por el sistema de seguridad social. Y allí ya debería tener prestación por la EPS o por la ARL, dependiendo de cómo fue el proceso de calificación. Entonces, si fue declarada enfermedad común, debe cubrirlo la EPS y por ende también el fondo de pensiones. Recuerden que, como les dije, no existe preexistencia. Si la persona logró afiliarse, ya tiene una afiliación válida frente al sistema y por ende una calificación. Muy seguramente sí va a tener problemas para que sea una enfermedad laboral, pero como mínimo y siempre tendrá la atención por parte de la EPS. Ok, siguiente pregunta. Por favor, doctor, ¿podría precisarnos si las alteraciones en salud mental dadas por la pandemia, es decir, por estar expuesto a la atención de personas y con esto manifestaciones de ansiedad, depresión, pueden ser consideradas enfermedades laborales? Alejandra, ese será un proceso de calificación. Mira lo interesante, y ya de hecho se están moviendo muchísimos grupos para tratar de, porque lo que incluyeron fue el COVID-19 con la la S071 y la 072, pero como yo les mostré, no es lo único que se va a producir. Entonces, será efecto del tercer tipo de enfermedades laborales que hicimos, y es donde tendremos que demostrar el nexo causal que hay entre ese proceso de depresión y ansiedad generado ¿por qué? Por estar expuesto a la atención, es decir, por el medio en el que trabajé, no por la exposición al virus, ojo, porque no hubo exposición al virus como tal que me generara una enfermedad, pero sí hubo una consecuencia colateral. Por eso yo les decía, ojo, no estamos frente solamente a COVID-19, estamos frente a otras consecuencias patológicas y será objeto de demostración. Y como les digo, ya hay muchos abogados detrás de estos temas, obviamente con médicos detrás, porque eso no lo pueden hacer solos, digamos, y con personal de salud, con personales como Esperancita y Jaime y otros que nos dedicamos a estos temas de calificación. Sí, ahí va a ser clave toda la aplicación del protocolo de riesgo psicosocial que se tiene en el marco de los sistemas como tal. Tenemos otra pregunta. 2646 y la aplicación de la herramienta de calificación. Por eso les decíamos, no va a ser un proceso fácil. No piensen que esto que les estoy diciendo es fácil, esto está complicado. Sí, tenemos una pregunta de una gran amiga, Mónica Maya, que te felicita por la exposición. Mónica. Y que nos pregunta lo siguiente, en cuanto a los elementos de protección personal, ¿es verdad que los debe proporcionar la ARL? Porque yo tengo una IPS de consulta externa y la ARL al solicitarnos les respondió que por no tener contacto directo no tenían por qué proporcionárselos. Esta ha sido una pregunta muy reiterativa en varios escenarios, Cristian. Sí, entonces, miren, hay una cosa clave. Cuando ustedes vieron que les cité el decreto, les dije contacto directo. Ahí dice contacto directo específicamente. Y obviamente que
quien debe dar los elementos de protección personal en primera instancia, y yo voy a expresar aquí mi desacuerdo, y es que las empresas tienen la responsabilidad en primera instancia de cuidar a sus trabajadores. Por ende, son ellos los que tienen que dar el elemento de protección personal. Pero fruto de esta norma, le dio a las ARLs que no lo tenían, ojo, porque ellas inclusive podían ser sancionadas cuando daban elementos de protección personal, porque no es del ámbito de su trabajo. Sin embargo, la norma dice, denle los elementos de protección personal a las IPS que tengan contacto directo, pero no dice cómo, y ahí genera todo este tipo de problemas porque desafortunadamente no fueron claros, no están en el día a día y no sé cómo fue el asesoramiento, pero no lo dijeron de manera clara. Y obviamente que dejan este tipo de huecos de contacto directo. Y ahí genera el proceso. Ahora, recuerden una cosa, por mucho que puedan hacerlo, el tema de distribución, de consecución, es bien complejo. Muy, muy complejo en términos de suministro de los elementos de protección personal. Ok, tenemos otra pregunta de Juliana Fandiño. Ella nos dice, si trabajo en una entidad que no atiende paciente COVID, pero uno puede estarse contagiando en el transporte o en otro medio, ¿esto puede entrar como una enfermedad laboral? No, si lo haces en el transporte, recuerda que uno tiene que ir al tema legal inicial. ¿Qué dice la definición de enfermedad laboral y accidente de trabajo? Que es aquella que se produce dentro del lugar y horas de trabajo. El transporte previo y el transporte posterior al sitio de trabajo son de origen común. O sea, si mi contagio se dio en ellos, es de origen común. Ahora bien, diferente es que la empresa me dé el transporte, caso en el cual sí estaríamos frente a un evento de origen laboral, pero de lo contrario no. O sea, si estoy en el supermercado, en el transporte público, no será de origen laboral, sino común. Y ojo, que todos estos procesos de trabajo en casa están generando un problema de dónde está el trabajo en realidad, porque si yo estoy en mi casa y viene el domiciliario y me contamina y yo estoy trabajando, entonces enfermedad laboral, el tema va a ser muy, pero muy complejo en la definición de esos orígenes. Ok, tenemos otra pregunta. Nos dicen lo siguiente, cuando un trabajador es independiente, ¿quién en la entidad debe proporcionar los elementos de protección personal? Entonces la pregunta es, ¿ese independiente cuál es? Porque recuerden que existen grupos de práctica profesional dentro de las IPS. Si yo estoy dentro de una IPS, el que me contrata, así yo sea un subcontratista, debería suministrarme los elementos de protección personal. Recuerden que son fruto de la relación laboral que se establece entre ellos dos. Pero ojo, si yo soy independiente y tengo mi consultorio, son tuyos. Debes proporcionarlos tú. O si en mi consultorio yo tengo exposición directa a pacientes, entonces yo podría solicitárselos a la ARL. Pero yo diría, miren, lo primero son ustedes. Es decir, después, cuando yo tenga COVID-19 y esté en la unidad de cuidado intensivo, yo no puedo pedir mis elementos de protección personal. Yo me los compro. Yo me los compro, yo me protejo. O sea, mi hija, como le decía Esperanza, está en anestesia en uno de los grandes hospitales del país. Y ella, yo tuve que comprarle los elementos de protección personal. Yo no voy a esperar a que se los suministren. Y se los suministraron, quiero decirles. Le dieron guantes, le dieron absolutamente todo. Pero ella quería ponerse una media cara o un full face. Los compramos, porque la idea es protegernos. Entonces, digamos que hay temas complejos, pero yo compraría mi alimento de protección personal. Hay unas obligaciones, claro que sí, como las he explicado desde el punto de vista legal, pero mientras eso se da, compren sus elementos de protección personal. El tema es grave para nosotros los que estamos en el sector salud. Ok, tenemos otra pregunta. En la EPS no me dan la carta para la ARL por enfermedad laboral. Esta es una pregunta que nos expresaron desde antes en el chat. Estamos hablando de una colega que está pasando por una situación difícil. Ella es positiva para COVID en atención por terapia ocupacional domiciliaria. ¿Qué hacer en ese caso? Entonces, mira, lo primero es esto. Si tú tienes un COVID y no te han hecho el proceso de calificación, porque no es una carta, es un proceso de calificación. O sea, la EPS debe generar todo este proceso, todo esto que vimos acá de pruebas y todo, debe generarlo para poder decirle a la ARL, esto es una enfermedad laboral. Si ellos no han hecho eso, tú eres una enfermedad común y por ende, exígele a la EPS toda la protección. Ahora bien, la norma, COVID o no, y desde antes los obliga a ellos a hacer todo el proceso de calificación.
decreto 1352, el 1562, y si quieres, con muchísimo gusto y por ser para la sociedad, para el Colegio de Terapeutas Ocupacionales, con esperanza lo podemos mirar a ver cómo te podemos ayudar. Miremos cuál es la EPS que está haciendo el proceso y un derecho de petición. Y sobre todo, ¿sabes qué? Entra a la página de la Superintendencia Nacional de Salud. En estos días me tocó presionar a mi EPS, a pesar de ser del sector salud y de haber trabajado en ella, me tocó presionarla con 15 derechos de petición y con queja a la superintendencia. Lo que más los hizo correr fue la queja a la Superintendencia Nacional de Salud. Y es súper fácil, allá en tu casa lo puedes hacer vía web. Hay la posibilidad de poner estas quejas y de una vez te dan el número y se la mandan a la EPS. Y eso es ya que lo tienen que hacer. Ok. Tenemos otra pregunta, dice, en otros espacios distintos a los hospitalarios también hay exposición. ¿Están contemplados para considerar el COVID como enfermedad laboral? Como les dije, depende de la enfermedad. Si estás en sector laboral de salud, es directa la enfermedad, pero si no, entras por EPS y al entrar por la EPS, ahí puedes hacer que te califiquen. O sea, yo estuve en mi consultorio, yo estuve en el trabajo, yo estoy, por ejemplo, en una empresa que vende medias pantalón y ahí atiendo pacientes y algunos de ellos salieron positivos. Si yo demuestro que hubo un positivo, ese será enfermedad laboral y por ende yo te puedo generar todo el proceso de calificación. Lo que pasa es que te toca hacerlo por la EPS que te lo califique para que se lo envíe a la ARL. En el en tanto se acepta, tú tendrás prestaciones económicas y asistenciales del nivel de ARL prestados por la EPS. ¿Listo? Porque no te puedes quedar sin protección. Bueno, Cristian, te quiero contar que tenemos gente conectada de México, de Perú. Tenemos de por sí una pregunta que nos están haciendo de México. Dice, ¿todo esto es solo en Colombia o también aplica en México en cuanto a estatutos laborales? Perdón, ¿me repites? No es que se perdió un poquito la señal. Se perdió un poquito la señal. Pasa, Eh, ¿no? sí, Sí. tenemos gente conectada desde Perú, desde México, gracias a estos colegas. Ellos nos dicen acá, tenemos esto solo en Colombia o también aplica en México en cuanto a estatutos laborales. ¿Tú sabes algo de ese tema? Bueno, mira, en estos días nosotros tuvimos, me invitaron a un foro internacional y tuvimos gente de Ecuador, México y Costa Rica. No llevó gente de México, pero te podría decir lo siguiente. El problema de México es que México tiene, o el problema no, México tiene el Instituto Mexicano de Seguridad Sociales y tiene un tema de seguridad social un poco diferente al nuestro. Pero igual, las enfermedades laborales por OIT, ojo, por Organización Internacional del Trabajo, tienen una definición muy parecida. O sea, nosotros no es que nos hayamos inventado nuestra definición de enfermedad laboral. Y la pregunta que les hicimos a nuestros panelistas internacionales es si allí había también enfermedad laboral por COVID. Y muchos ya la están reconociendo, sobre todo en personal de salud. O sea que yo te diría con un ámbito de error que sí, efectivamente en México aplica muy parecido. ¿Sí? Si Ok, bien es cierto, no es exacto, sí aplica muy parecido. ok, tenemos otra pregunta. Dice, si le han realizado prueba y esta ha sido negativo, cuando se asiste a las empresas en el espacio solamente, pregunta si le han hecho, bueno, entiendo, voy a tratar de entender acá la pregunta y es, si un terapeuta ocupacional tiene una prueba negativa, pero Ok. asiste a una empresa, ¿debería estarse haciendo una segunda prueba? Mira, la segunda prueba no es muy buena. No es muy buena si tú no cambiaste las condiciones de exposición. Es decir, yo tuve una prueba positiva hoy. ¿Listo? Tuve una exposición a un paciente COVID positivo. Yo debería hacerme una prueba porque es que la prueba anterior no contempló esta exposición. O sea que posterior a ello, yo debería hacerme una prueba. Pero si yo no he tenido exposiciones y epidemiológicamente no tengo contacto, yo no tengo por qué hacerme una segunda prueba. Yo tengo que hacer las pruebas de manera racional. Y este tema, en términos de seguimiento, inicialmente estaban pensando solamente dedicarse a hacer cada 15 días, por ejemplo, IgM e IgG y no PCR. Hoy en día sabemos que la prueba reina, el gol estándar es la PCR. Por ende, los sistemas de vigilancia epidemiológica lo que señalan es, si tú tienes una exposición, si tú tienes síntomas, ahí sí tienes que hacerte una nueva PCR. Así la anterior sea negativa, porque lo que me está demostrando es un estado previo con unas condiciones previas que pueden haber variado. Si esas condiciones varían, me hago la segunda prueba. Ok. Relacionado con el tema de pruebas, cuando se tiene una prueba rápida positiva, la ARL no cubre la incapacidad hasta no tener el resultado de la prueba molecular. ¿Quién cubre esa incapacidad mientras tanto? Entonces, mira, lo primero es, las pruebas rápidas son las pruebas
que me detectan anticuerpos. Por ende, están desfasadas si no se aplicaron en el tiempo correcto y si no se interpretan de acuerdo con este cuadro que yo les mostré. Entonces, la incapacidad es generada, ¿sí? Si te la generó la EPS, debería pagarla aquella que generó el origen inicial. ¿Eso qué quiere decir? Decreto 019 dice que cubre la incapacidad del origen que se generó. Entonces, si yo generé la incapacidad como de origen común, cubre la EPS. Si yo generé la incapacidad como de origen laboral, la debe cubrir la ARL o la EPS en los mismos términos que lo haría la EPS, es decir, al 66%. Entonces, allí obviamente que se genera el no me la pase a mí como la lleva, yo lo dije primero, entonces va para allá. No, se cubre con base en la calificación que hayan hecho. Entonces, si arranca como profesional, hasta que no se califique, será del ámbito de la EPS y de la ARL, perdón, y tendrá que generar todo un proceso de calificación en contrario, es decir, demostrar que no era una enfermedad laboral cuando la enfermedad laboral fue demostrada por la EPS en primera instancia. En primera Sí, oportunidad, perdón. aquí no olvidemos pues que la EPS debe cubrir la incapacidad hasta demostrar que sea laboral en ese caso. Tenemos otra Y si pregunta, no es, calificó, se quedó con la enfermedad como eh, común. exacto. Dice, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene un tapabocas N95 si se usa por 2 horas continuas diarias de acuerdo a la exposición? ¿Es lavable? Este es un tema bien importante porque además hay varias literatura que habla incluso de procesos de desinfección y de Sí, esterilización de estos N95. sí. Entonces, importante, el N95, primero, utilícenlos muy bien, porque no hay un gran surtido en el país, entonces no es fácil el tema, es para ámbito hospitalario, primero. Segundo, lo que dice la CDC y lo que dicen la mayoría de estudios es que la utilización del N95 puede durar hasta 48 horas continuas, continuas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cojo mi tapabocas, lo guardo de acuerdo con el proceso, yo utilizo 2 horas hoy, 2 horas mañana, pues cuento y me suma 48 horas y será válido su utilización. Porque recuerden que el N95 tiene unas mallas que tienen un tamaño de 0,05 micras, por ende son altamente filtrantes del virus, o sea, detienen el virus y además de eso, por el fit que hacen en la cara, no permiten el paso de aire adicional. Luego, son útiles, 48 horas continuas de uso. Ahora bien, si yo, digamos que hago el guardado, prolongo la vida útil de mi N95 y es funcional. Segundo, ¿es lavable? No. Hay dos procesos de los cuales, y los conmino a que miren, entren a la página de la CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que dice que, por ejemplo, yo puedo esterilizar el N95 con rayos ultravioleta, porque eso sí matan el virus. Y hay otros dos procesos que en este momento no recuerdo, que es con una vaporización, no recuerdo si es con amonio cuaternario, en este momento se me escapa el dato, pero sí con una vaporización. Lo que pasa es que eso es muy difícil de hacer, ¿ves? Entonces, a no ser que tú tengas, o sea, ¿dónde tienes acceso a lámparas con radiación ultravioleta? Muy complicado. Bueno. Ok, listo. Tenemos otra pregunta que nos hacen acá. Las empresas deben asumir, esta es una pregunta Sí. muy interesante. Las empresas deben asumir el costo de la prueba COVID cuando la adquisición del virus fue en el ambiente laboral. Entonces, recuerda una cosa, quien debe asumir la prueba es tu EPS o Ujú, la ERL si yo demostré que es laboral. Entonces, de arrancada es la EPS con la entidad de salud. ¿Se acuerdan que les mostré un cuadrito? Yo le voy a pasar a Esperanza, aunque tú lo tienes, no Esperancita, el GIPS 1. ujú. En el GIPS 1 pone la responsabilidad de quién es. Y ojo, pongan la queja. Así como dice el de la televisión RCN. y el de noticiero, bueno, no quería mencionarle, Ah, pero no se quede callado, denuncie. Es decir, ajá, miren, ok. estamos terminando y me ha pasado a mí y creo que le ha pasado también a Esperanza y a Olga y a todas las personas y a todas las terapeutas, a Mónica que conozco y además de eso que las quiero muchísimo, nos ha tocado pagar de nuestro propio pecunio, de nuestro propio bolsillo, una cantidad de procedimientos que son de cargo de la EPS. Hombre, nada, y decimos, ay, no, no me dé ese medicamento, deme el de marca. Y en este caso es exactamente lo mismo. Ellos son responsables. Ahora bien, usted lo pagó, porque es importante que también tengamos en cuenta eso. Haga el recobro, Ujú. haga el recobro y está justificado precisamente en ese cuadro y en esa obligación que le asiste a la EPS de cubrirlo. Ok, tenemos otra pregunta. En caso de que un terapeuta ocupacional se contagie con pacientes
post-COVID, ¿cómo debe ser el proceder? Pero si es post-COVID, hola Carmen Elena. Si Sí, es Carmen Elena post-COVID, Gómez. sí, Carmen Elena Gómez la conozco, es del externado, Carmen Elena. Mira, ¿qué pasa? Los pacientes post-COVID no son contagiosos. Entonces, la pregunta es, Ujú. ¿dónde te contagiaste en realidad? Por eso es importante hacer el trazado epidemiológico y el cerco epidemiológico de manera adecuada para identificar cuáles fueron mis contactos. De pronto, como tú me lo estás planteando, yo pensaría que ese no fue tu fuente de contaminación o la fuente de contaminación de la persona. Si es un paciente Ok, COVID, la idea sería el proceso que ya estábamos diciendo de calificación y de atención por parte de la EPS. Aquí clave, la EPS. O sea, ok. aquí todo parte por la EPS porque ellos son los que deben calificar, a no ser que sea personal de salud. Ahí cambia totalmente el proceso. Ajá. Sí, aquí una colega de Perú, una Uh gran -huh. amiga, Mirta Sánchez, está diciendo que efectivamente de la respuesta que dabas de lo del N95 es con amonio cuaternario, que es ¿Viste? lo que dice la literatura. Hay otra pregunta que dice, si tengo un paciente con otra patología diferente de origen osteomuscular y da positivo para COVID, ¿se puede seguir realizando la rehabilitación normal por teleconsulta? ¿Hay alguna restricción a nivel médico? Mil gracias. Yo apoyo aquí un poquito esta Sí, respuesta, ¿sí? Esperancita, eso De sería por si hay clave. unos, Pero eso es muscular, listo. tenemos, Listo, y yo te sí, complemento. Dale, Esperancita, sí. tranquila. Desde el comienzo, el ministerio ha sido muy claro que en ningún momento se ha suspendido la atención que merece cualquier tipo de usuario independientemente de la actividad. Lo que se recomienda en los diferentes protocolos de bioseguridad y en los lineamientos que sacó el Ministerio de Salud, hay unos lineamientos específicos desde enero de este año donde se hablaba de cómo deberían prepararse los prestadores de servicios en salud para la atención, incluidos los procesos de rehabilitación. Y ahí lo que se recomienda es todo el tema de teleconsulta, de teleatención, de teleorientación, de telerehabilitación. No olvidemos que el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional en su pasado Facebook Live específicamente orientó a la comunidad profesional sobre eso y no olvidemos también que desde la Universidad Nacional un equipo muy importante de terapeutas ocupacionales viene desarrollando un trabajo muy interesante en todo el marco de telesalud aplicada a los procesos de rehabilitación. Tú, Cristian, nos Sí, mira, complementarías más. Gracias. yo complementaría otra cosa que tal vez no lo dije durante la conferencia, pero que lo quiero decir ahora, y es que la gente se siguió enfermando de otras cosas. Entonces tenemos que atenderla. O sea, la gente no es solo COVID. La gente con enfermedad renal crónica, la gente con SIDA, la gente con cánceres de todo tipo, tienen que tener atención. Algunas será por teletrabajo, por teleconsulta, por todas las modalidades que se han habilitado. Creo que estamos muy crudos en eso, pero este aceleramiento que se dio por el COVID nos permitió habilitar otras formas de atención, pero la gente hay que atenderla, inclusive si tiene COVID. Entonces, clave el proceso de atención de estas personas, el derecho que todos tenemos a ser atendidos. Recuerden que Sí, hoy es otra persona, mañana podemos ser nosotros. Y he visto muchos sí. colegas de medicina, enfermeros, terapeutas, que están en este momento con procesos de COVID. Entonces, Listo. tenemos que tener eso en cuenta. Doctor Cristian, nos preguntan acá, en el ejercicio que hacen los terapeutas ocupacionales a nivel de empresa, que tú lo conoces muy bien, haciendo todo el Sí. tema de análisis de puesto de trabajo, sistemas de vigilancia epidemiológica en riesgo musculoesquelético y todos estos temas, se recomienda el uso de guantes desechables y esto se complementa también con otra pregunta que nos hace la misma persona y es si todos los N95 protegen de la misma forma, no importa la marca. Yo aquí quiero aportar algo muy chiquito y es, tengamos en cuenta que en estos momentos hay mucha falsificación también, sobre todo de las fichas técnicas que deben traer los N95 y tengamos en cuenta también que la OPS está recomendando y analizar muy bien realmente cuándo se requiere el uso de guantes. La OPS considera que el uso de guantes genera una falsa sensación de bienestar. Entonces, pues, si tú nos complementas, por favor. Sí. De hecho, en el tema del uso de guantes se vuelve un fómite, es decir, un objeto contaminante, porque, como lo dice Esperanza, tendemos la tendencia a pensar que nos está protegiendo. Recuerden que por la piel el virus no entra.
¿Cuándo se vuelve contaminante? Cuando yo lo tomo con la mano y me lo acerco a la nariz o a la boca o a los ojos. Es decir, lo llevo a las mucosas, que es donde es contaminante. Entonces, lo recomendable es lavado de manos. El tema de guantes en personal de salud para mí, digamos que tiene una ventaja, y es que sabemos qué significa la asepsia en la antisepsia y por eso podemos manejarlo mejor, pero el guante se contamina igual. Luego, lo que dijo Esperanza es cierto, se está recomendando el tema del uso de guantes con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que estamos protegidos y resulta que estamos protegidos con nuestras manos solamente. Luego, el lavado sí es importante y no se lleve las manos ni a las mucosas del ojo, de la nariz o de la boca. Y había otra pregunta. Bueno, con respecto al N95, lo que dice Esperanza es cierto. Busquen las normas internacionales y ahí está la OSHA 2000, por ejemplo, donde me dice que este es el N95 adecuado. Y obviamente que hoy en día hay copias de muy baja calidad, ¿sí? Luego tenemos que tener cuidado donde la compramos. Sí, mira, aquí nos hacen también la siguiente pregunta y es, RT fue definido como tiempo real, pero realmente significa transcriptasia reversa. Transcriptasa reversa sí. Lo tengo que decir de esta manera porque resulta que nuestro gobierno así lo colocó en los lineamientos que estaban allí. No quise entrar en la controversia, pero efectivamente así es. O sea, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, y me quedo callado. No puedo decir otra cosa. Transcriptasa reversa, clarísimo, clarísimo. Listo. Igual tengo otras opiniones frente al tema. Yo pienso que, por ejemplo, realmente siempre será enfermedad laboral y no accidente de trabajo. No hay accidentes de trabajo por COVID. O sea, eso es un embeleco. Pero bueno, en fin. Listo. Nos pregunta aquí la doctora Dianora. Buenos días, profe. ¿Todo paciente COVID debe ser valorado por psiquiatría para tener este concepto en la calificación, ya que el paciente se siente discriminado con ansiedad, etcétera? Claro, si estoy frente a un paciente que tiene ansiedad, debe ser valorado por psiquiatría y por psicología. Claro que sí. Y eso está dentro de la valoración interdisciplinaria. ¿Listo? Y hay otra cosa. Hoy en día, muchas ARLs, inclusive con la que trabajo actualmente, tienen oferta de servicios de asesoría psicológica, además de todas las que ya estaban antes del COVID, para pacientes que sean o en donde estén, para asesoría psicológica, porque el tema de la enfermedad mental se nos está disparando por todo lo que les estaba mostrando. Ok. Ya la respuesta es sí. Sí, recordarles también que en el marco de toda la atención haciendo uso de telesalud, el martes 28 a las 9 a.m., por el Facebook Live del Laboratorio de la Ocupación Humana, se estará haciendo la presentación de la conferencia de telesalud en terapia ocupacional. Doctor Cristian, tengo otra pregunta que me hacen aquí por el chat interno y es la siguiente. Respecto a los lineamientos que han generado tanta controversia desde la semana pasada, y es ese tiempo de aislamiento de 14 días que el ministerio orientó debería pasarse a 10 días con el posterior o con el rápido reintegro, en este caso de trabajadores de la salud, que estando con COVID positivo ya no se reintegran después de los 14 días, sino a los 10 días. Esa es una pregunta que me están haciendo acá. Sí, mira, ahí el tema no es tan fácil, porque es que resulta que si tú ves las curvas, o sea, yo les mostré como dos historias naturales de la enfermedad. El problema es que no podemos contar el día uno porque no sabemos en realidad cuándo fue. Sabemos cuándo inician síntomas, y si son asintomáticos, estamos perdidos en realidad. Lo único que nos queda es lo epidemiológico. Claro, estoy de acuerdo contigo, pero inclusive, y tengo que decírtelo por mi contacto con el sector salud, sé que inclusive están reincorporando mucho antes si no han sido sintomáticos. O sea que el tema del tiempo, así la directiva hacia una, es lo mismo que pasa con las incapacidades. No se las están dando a la gente. Entonces las empresas están teniendo problemas. O sea, no tengo la persona, no me está trabajando, pero tampoco la tengo incapacitada. Indefinición de ellos. Creo que ahí nos falta fuerza en el tema, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Entre los 10 y los 14 días estamos perfectos, pero todo depende de cuándo comenzó sintomatología y cuándo fue la infección, de acuerdo con la historia natural de la enfermedad. Así debería ser técnicamente realizado. Otra pregunta que nos hacen acá es que si la ARL debe solicitarle o no a la persona, en este caso contagiada por COVID,
la remisión por parte de la EPS. Espérate, repíteme ahí cómo Sí, fue la pregunta, por lo voy a favor, para tratar poderme de meter. explicar. Sí, Una persona contagiada por COVID, terapeuta sí. ocupacional, debe tener la remisión de la EPS para que sea atendida por la ARL. Es Primero que no, tendría que hacerse la no, es que definición. hay que hacerle calificación. Miren, es que ahí Sí. este es el punto. No hay cartas, no hay remisiones, hay calificación. Si la EPS no hace el proceso de calificar la enfermedad como Ujú, laboral, no es laboral, es común. Y entonces, cuando usted va a llegar a la ARL va a decir, venga, ¿y usted qué me trajo acá? A mí cartas de amor no me sirven calificaciones. Ahí las ujú, EPS creo que están fallando terriblemente. Y ujú, obviamente es porque entregaron el tema de la calificación a terceros y no lo están haciendo ellos como si no fuera su responsabilidad. Y la sí. norma dice que es responsabilidad de ellos como primera oportunidad de calificación. Ujú, es primera oportunidad. Otra Entonces, ellos pregunta que me deberían hacen, tener. otra pregunta que me hacen aquí, doctor Cristian, es ¿cómo funciona el tema de la calificación si el trabajador en un hospital está por prestación de servicios, es contratista o es de planta? Me expresan que las diferencias son significativas y que realmente no hay una, es decir, le ponen muchas trabas a los profesionales. Es cierto, pero mira, la calificación en primera oportunidad debería ser hecha Oportunidad. por la EPS. No importa, y esta primera oportunidad es clave, no importa tu tipo de contrato, porque tú siempre deberías tener ARL. Ojo, afíliense, porque es que ese es el otro punto. Yo Ujú, puedo no pagar la afiliación y si no tengo la afiliación, no tengo quien me va a responder. Entonces sería siempre del ámbito de la EPS. Afíliense, ¿de acuerdo? Afíliense a ARL, no es tan costoso y la cobertura en estos casos sí hace la gran diferencia, tanto en prestaciones asistenciales como económicas. Entonces, a veces nosotros los profesionales tenemos la culpa cuando cotizamos por debajo del valor que en realidad recibimos y cuando no nos afiliamos a ARL, porque en un momento dado puede ser potestativa porque supuestamente somos de bajo riesgo. Entonces, a veces tenemos la culpa nosotros. ujú. Otra pregunta que me hacen por mi chat, doctor, y es la última, es ¿qué hacer en el caso de los terapeutas ocupacionales que pueden ser contagiados cuando hacen un análisis de puesto de trabajo? En estos momentos ya muchos profesionales Uh -huh. están acudiendo a las empresas a hacer estos APT. Sin embargo, pues solamente les aplican el protocolo general de ingreso de bioseguridad, pero el temor es que al interior de las empresas, en este caso, pueda haber alguien contagiado por COVID. Uh -huh. Lo otro es que en el protocolo, como bien lo decías tú, el terapeuta básicamente, que casi siempre es independiente, debe llevar sus propios elementos de protección personal. Sí. Pero la pregunta se orienta en dos sentidos. ¿Cuáles serían los elementos de protección personal recomendables? Y segundo, ¿qué hacer si el terapeuta presume que su contagio pudo haber sido posterior a haber hecho una visita a empresa realizando una actividad como un análisis de puesto de trabajo, un perfilamiento ocupacional, un análisis de reintegro? Sí, un análisis de exigencias ocupacionales. Cualquiera de Ujú, estas actividades que puede realizar el terapeuta en empresa. Entonces, si yo sospecho, yo debería hacer el reporte para que la EPS proceda a hacer la calificación. Pero ojo, si no les hacen el proceso, háganlo con derecho de petición. Derecho de petición y abajo colóquenle queja y lo mandan con copia a la Superintendencia Nacional de Salud y a su EPS para que inicien el proceso de calificación. Si ustedes llegan directo a la ARL, no lo van a hacer. Las ARLs no están hechas para hacer calificaciones de primera oportunidad, aunque las pueden hacer, pero en general, lo primero es hacer el proceso vía EPS. Háganlo formal, escríbanlo, pónganlo en carta y pónganlo como un derecho de petición con queja, porque se ok. les están demorando, o sea, eso es lo que estamos viendo. ¿Y cuáles son los elementos de protección personal? Si yo voy a tener un contacto cercano, ¿sí? Yo supongo que es con gente sana. Luego una mascarilla quirúrgica podría ser suficiente allí para tenerlo. Claro, si quieren utilizar trajes antifluido o Ujú, en la parte externa, los pueden utilizar. Guantes, no. ujú. Buen lavado, higiene de manos, mantengan su alcohol. O una cosa interesante que complementa una pregunta anterior, ¿qué pasa si yo le unto alcohol a los guantes? Lo he visto hacer y además de eso hay un video chino que también lo tiene. Pues desnaturalizan el, La protección. si la protección, se daña el elemento de protección personal. Por eso no sirve. Entonces, si se van a poner guantes para ponerse alcohol, no se los pongan, los dañan. Y Ujú, entonces ahí sí que total, peor. Uh -huh. sí.
Tengo una última consulta, doctor, es de una colega que me escribe por mi chat interna. Ella es positiva a COVID, es de uno de los hospitales más grandes de Bogotá. Ella dice, yo Sí, inicié asintomática, me empezaron los síntomas en la cuarentena, llevo 20 días y la tos persiste y la anosmia inició tarde. Sin embargo, ya por el número de días que lleva, doctor, pues tiene una orden de reintegro o le va a llegar la orden de reintegro laboral. sí. ¿Cómo proceder en este tipo de casos, que es la situación de muchos profesionales, no solo en terapia ocupacional, sino en fonoaudiología, en fisioterapia, en Ujú. psicología, en muchas, muchas profesiones? Miren, hagan de cuenta que no es COVID, es una enfermedad común y corriente. En este caso, es una enfermedad que además de eso, finalmente, usted, ¿cuándo se le debe generar incapacidad? Si yo veo que termino la cuarentena y estoy sintomático y me siento mal, ¿a dónde tengo que ir? ¿A asistir a mi EPS o a mi ARL para que me genere una incapacidad adicional para que yo complemente mi proceso de recuperación? El objetivo de la incapacidad temporal es no solamente el aislamiento, que en este caso se da, sino también la protección de la salud del trabajador, de la persona que lo está pidiendo, y el poderme recuperar de mi cuadro. Entonces, aquí no es un tema de aislamiento, es un tema de recuperación. Si yo me estoy sintiendo mal, debe prolongárseme la incapacidad. Pide la incapacidad y ahí te la deben dar Ok, porque tienes un cuadro respiratorio. Ya ok, seguramente no eres contaminante, pero tienes un cuadro respiratorio, ameritas incapacidad, en mi leal saber y entender. ok. Bueno, pues con esto ya cerramos. Le damos las gracias a las más de 100 personas que se conectaron en este Facebook Live del día de hoy, convocado por el Consejo Directivo del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional 2020-2022. Al doctor Cristian, todos nuestros agradecimientos por Gusto. su explicación tan clara, tan precisa, por la dinámica presentación, por el conocimiento que tiene de lo que hacemos los terapeutas ocupacionales. Eso para nosotros es maravilloso. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Estamos recibiendo mensajes de agradecimiento, de felicitación. A Mirta, nuestra colega desde Perú, también muchas gracias por ese mensaje de felicitación. A Ivonne Valero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que nos Ivonne, está agradeciendo este espacio donde el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional está posibilitando el, el debate en estos temas que realmente son de mucho, mucho conocimiento técnico y que realmente debemos conocer todos los terapeutas ocupacionales indistintamente del sector donde laboremos. Esto no es solamente de los que estamos en el área laboral, es un tema de los que están hoy en todos los escenarios de formación. Recordarles que esta sesión del día de hoy ha quedado grabada y que próximamente la estaremos divulgando en nuestro canal de YouTube. No olviden, busquen el canal de YouTube del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, suscríbanse al canal y ahí van a poder tener acceso a todos los videos que estamos generando. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales. Ahí también está todo el material disponible en este sentido. A todos ustedes, muchas gracias. A las más de 100 personas, muchas gracias por haberse dado este espacio el día de hoy, por haberse dado esta oportunidad y por habernos dado la oportunidad al Consejo Directivo del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional en poder compartir con ustedes. Mi agradecimiento muy especial a Cristian, un gran amigo, un gran compañero. Él sabe que lo quiero mucho, que trabajamos muy, muy en conjunto. Y un agradecimiento muy especial a Jaime Moreno, nuestro terapeuta ocupacional, que apoya todo el equipo de comunicaciones y a quien no hubiera sido posible la realización de este espacio si no nos brindara ese apoyo tan maravilloso desde su conocimiento y desde su amor por el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Muchas gracias a todos ustedes, colegas, y nos vemos en el próximo Facebook Live que esperamos sea en menos de 2 semanas. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Gracias.